Hola, mi nombre es Jocelyn Carla Olivera Arellanes y soy alumna del cuarto año Grupo J de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAP. Y bueno, como lo dice el título, hoy vamos a hablar de asma. El asma es una enfermedad pulmonar que inflama y estrecha las vías respiratorias. Normalmente, al inhalar, el aire se mueve libremente a través de la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y finalmente a los alvéolos. Los bronquiolos se expanden cuando el aire está tibio, húmedo y libre de sustancias irritantes y alérgenos. Cuando el aire está frío o seco o contiene irritantes o alérgenos, los bronquios se contraen. Si tiene asma, sus vías respiratorias se inflaman e hinchan con frecuencia. Ciertas sustancias pueden hacer que las vías respiratorias inflamadas reaccionen aún más de forma exagerada, lo que resulta en un ataque de asma. Los desencadenantes de los ataques de asma son ligeramente diferentes para cada persona, pero generalmente incluyen irritantes y alérgenos externos, como el polen, el humo, la contaminación y el clima frío. Los irritantes y alérgenos de interior, como el moho, la caspa de las mascotas, los ácaros de polvo y excrementos de cucarachas. Alérgenos alimentarios como el pescado, los mariscos, los huevos, el maní y el soja. Y afecciones como las infecciones respiratorias, estrés, emociones fuertes y ejercicio. Los síntomas de un ataque de asma incluyen tos, sibilancias, dificultad para respirar y opresión en el pecho. Durante un ataque de asma, también conocido como broncoespasmo, los músculos alrededor de las vías respiratorias se tensan y la pared de las vías respiratorias se hinchan más. Las vías respiratorias también producen una mucosidad espesa que las estrecha aún más, lo que dificulta la respiración. Los medicamentos tienen la finalidad de reducir tres cosas: la inflamación en las vías respiratorias, la constricción de los músculos que rodean las vías respiratorias o la secreción de moco en las vías respiratorias. Durante un ataque de asma es posible que deba usar un medicamento de rescate de acción corta llamado broncodilatador. Este medicamento hace que los músculos de las vías respiratorias se relajen rápidamente y alivia los síntomas en cuestión de minutos. Dado que no existe cura para el asma, el objetivo es evitar que sufra ataques de asma mediante el uso de medicamentos de control antiinflamatorios de acción prolongada. Los medicamentos reducirán la inflamación de las vías respiratorias, haciéndolas menos sensibles a los desencadenantes de los ataques de asma. Para entender la fisiopatogenia del asma, tenemos que tener en cuenta que coexisten factores predisponentes y factores desencadenantes. Estos se combinan en diferentes momentos para provocar los síntomas y los signos característicos de esta enfermedad. Se han encontrado asociaciones con alelos de más de 50 genes que participan en la interacción con los estímulos del medio ambiente, el desarrollo de la respuesta inmunológica, el control de la inflamación y la reparación tisular en las vías aéreas. También se han descrito mecanismos epigenómicos que dependen de estímulos ambientales y que pueden modificar la expresión de los genes para activar o para inhibir el efecto de estos. En la imagen podemos observar que la fisiopatología no solo depende de la interacción de los factores predisponentes y los desencadenantes, también es muy importante el rol que ejercen las células directoras, en donde encontramos a los linfocitos T reguladores, T ayudadores o las células dendríticas. También las células efectoras, en donde encontramos los eosinófilos y los neutrófilos, y finalmente las moléculas como las citocinas, adhesinas, mediadores químicos y neurotransmisores. Hablando de los factores desencadenantes, encontramos a los alérgenos, las infecciones, las contaminaciones ambientales, irritantes, cambios de temperatura, ejercicio físico y emociones, que pueden causar exacerbaciones en los pacientes con asma. Puede existir un solo factor desencadenante o coexistir varios en el mismo paciente. Las interacciones entre los factores predisponentes y los desencadenantes con el sistema inmunológico explican la expresión clínica heterogénea que se puede presentar en cada paciente,
A esto lo vamos a conocer como fenotipo. En la imagen podemos observar que la combinación de las variantes genéticas a lo que llamamos genotipo y los mecanismos epigenómicos para expresar o inhibir a estos genes dan como resultado los mecanismos fisiopatogénicos, a lo cual le vamos a llamar endotipo, y las manifestaciones clínicas, a lo cual le llamamos fenotipo. Pueden coexistir varios endotipos dentro de un mismo fenotipo. La inflamación en las vías aéreas contribuye al broncoespasmo, que se presenta en las exacerbaciones del asma. Esta inflamación es eosinofílica en la mayoría de las ocasiones y es ocasionada por linfocitos Th2, que favorecen la síntesis de IgE específica. Pero también puede ser causada por los linfocitos NKT o células innatas linfoides tipo 2, que por mecanismos independientes de la IgE y ante estímulos diferentes causan inflamación. Los linfocitos Th1 y los Th17, las células innatas linfoides tipo 1 o tipo 3, también pueden causar inflamación, pero esto va a ser por los neutrófilos atraídos por la interleucina 17 y activados por el interferón delta. La inflamación y el broncoespasmo también pueden ser favorecidos directamente por radicales libres de oxígeno que activan la vía del factor nuclear kappa, con la producción subsecuente de citocinas proinflamatorias, o por un tono colinérgico exagerado, o por activación de canales iónicos TRPA1, o por cambios en la vía del cortisol y el estrés. Fenotipos basados en características clínicas y funcionales. Comenzaremos hablando de la edad de comienzo. La edad de comienzo de la enfermedad puede definir diferentes fenotipos. Así pueden diferenciarse pacientes con inicio precoz de la enfermedad, que muestran mayor probabilidad de sensibilidad alérgica y respuesta clínica a estos desencadenantes, en relación a los pacientes con inicio tardío. Gravedad del asma y el grado de control. Las guías de tratamiento han propuesto categorizar el asma en 4 niveles de gravedad: intermitente, persistente leve, moderado y grave, dependiendo de los síntomas y el uso de medicación y la función pulmonar. Pero otras publicaciones han sugerido que se clasifique centrado en los niveles de control, ajustando y modificando el tratamiento para conseguir el mejor control posible. Y recientemente se ha sugerido que se unan ambos, o sea, la gravedad del asma y el grado de control. Predisposición a frecuentes exacerbaciones. La mayoría de pacientes con asma pueden tener al menos una exacerbación moderada a severa, pero solo algunos están dispuestos a que tengan frecuentes exacerbaciones. Ciertos factores que destacan para la predisposición a esto es el tabaquismo, la sinusitis crónica, el reflujo gastroesofágico, la obesidad, la intolerancia al Lyme, etc. La exacerbación casi fatal es en donde encontramos el pobre control del asma, el no cumplimiento de la medicación y el escaso uso de esteroides inhalados. La persistencia de la obstrucción crónica al flujo aéreo remodelado. Aunque el asma es caracterizada por ser una obstrucción reversible, en algunos niños y adultos se puede desarrollar una obstrucción crónica irreversible o fija como resultado del remodelado. Las características difieren a las que pueden objetivizarse en la EPOC. Entonces, el asma se caracteriza por la presencia de más eosinófilos, menos neutrófilos y un aumento de la relación de CD4 y CD8, un engrosamiento de la membrana basal reticular, la presencia de la hipertrofia del músculo liso en la vía aérea proximal y el aumento de los vasos sanguíneos. Existen otros fenotipos propuestos recientemente, como son la reversibilidad de la obstrucción HRV, el atrapamiento aéreo y la obesidad. Los síntomas principales del asma son insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria, tos seca, tos nocturna, respiración sibilante y presión en el pecho. El asma es una entidad heterogénea que resulta de interacciones complejas entre factores ambientales y genéticos. Ningún síntoma o signo es totalmente específico, por lo que en ocasiones no es fácil confirmar o rechazar el diagnóstico. De tal forma se pueden diferenciar fases en el diagnóstico y clasificación del asma.
La presentación inicial de algunos síntomas clave y su variabilidad en intensidad y tiempo, así como detalles personales y familiares del paciente, deben hacer sospechar al médico que se trata de asma. En la segunda fase, el médico debe confirmar su sospecha, demostrando la obstrucción al flujo de aire y cómo fluctúa en el tiempo. Para ello, hacemos pruebas objetivas de función pulmonar, como la espirometría pre- y post-broncodilatador, la prueba terapéutica y la flujometría seriada, que pueden demostrar la reversibilidad de la obstrucción al flujo de aire o su variabilidad en el tiempo. Después, la decisión de tratar o no como asma y por último, se clasificará el nivel de control actual, el riesgo futuro y la gravedad del asma para definir el nivel de tratamiento. En pacientes mayores de 6 años de edad, adolescentes y adultos, se sugiere que la sospecha clínica del asma esté basada en la presencia de 2 o más síntomas clave, ¿cuáles? Sibilancias, disnea, tos u opresión del pecho. La tos generalmente es paroxística y de predominio nocturno. La ausencia de sibilancias no descarta el asma, y una característica del asma es la variabilidad de los síntomas, que fluctúan en intensidad y frecuencia, incluso en un mismo día. Manejo del asma. Los objetivos a largo plazo del tratamiento del asma son la reducción de riesgos y el control de los síntomas. El manejo del asma implica un ciclo continuo para evaluar, ajustar el tratamiento y revisar la respuesta. La evaluación de un paciente con asma incluye no solo el control de los síntomas, sino también los factores de riesgo y las comorbilidades individuales del paciente. El tratamiento para prevenir las exacerbaciones del asma y controlar los síntomas incluye medicamentos, tratamiento de factores de riesgo modificables y las comorbilidades y el uso de terapias y estrategias no farmacológicas según. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos la estrategia de la GINA para el tratamiento del asma en adultos y adolescentes mayores de 12 años. Tenemos que tener en cuenta que el tratamiento tiene que ser personalizado para cada paciente. Vamos a evaluar, ajustar el tratamiento y revisar la respuesta del paciente. La elección del tratamiento controlador preferido va a tener una serie de pasos. En la GINA nos va a manejar 5 pasos. El paso 1, corticosteroides inhalados, formoterol a dosis baja según sea necesario. En el paso 2 tenemos a dosis bajas diarios o los corticosteroides inhalados, formoterol a dosis baja según sea necesario. Y así vamos aumentando paulatinamente dependiendo de cómo nuestro paciente vaya respondiendo al tratamiento. Y bueno, esto es un muy pequeño resumen de la patología de asma. Espero les haya gustado y si pueden, déjenme un like.